Estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes para concluir esta serie que me ha gustado mucho a mí. Y como una iglesia en diferentes lugares, no siempre estamos juntos, pero por medio de el poder adorar a Dios con las mismas canciones cada semana, escuchar el mismo mensaje cada semana, de alguna manera yo siento que Dios está obrando nuestra iglesia de la misma manera. De hecho, la semana pasada yo no estuve de hecho casi llegando a Canadá, visitando a algunos familiares, y el domingo pasado, mientras todos en nuestros campus estábamos adorando a Dios, escuchando la prédica, yo y mi familia nos pudimos unir con ustedes desde allá. Escuchamos la predicación del pastor Bene, que fue muy buena y fue algo muy especial. Y me gusta cómo es una bendición la tecnología moderna poder hacer todo eso juntos. Así que pues estamos aquí en Allende. Saludo para todos los de Allende, Montemorelos, Fresnillo, Kairos, todos los que están en line. Estamos en una serie que se llama se trata de historias de terror. Estamos viendo pasajes en la Biblia, historias que dan miedo, y estamos aprendiendo algunas cosas de ellas. Y hablando de las historias de miedo, las películas de terror y todo eso, algo que sucede cuando escuchamos muchas veces historias de terror es que soñamos ¿qué? Pesadillas en la noche. ¿Alguna vez alguien aquí ha soñado una pesadilla que les perturbó? Que de esas que despertaste empapado de sudor, quizás llorando, o despertaron de un grito, o quizás le dieron una patada a su esposo en la cama. Yo sí he soñado algunos sueños así, cosas que soñé cuando era niño. Hay un sueño en particular que soñé cuando tenía 7 años, y todavía recuerdo con lujo y detalle cómo me traumó ese sueño. Hay unas pesadillas bien fuertes, sí. Hace un par de meses mi hija Allison tuvo una pesadilla en la noche. Y no sé si por algo que vio, no sé, a veces es por cosas que vemos y a veces simplemente sucede, ¿va? No sabemos por qué pasó. Total, ella tuvo una pesadilla y le despertó llorando, asustada, afligida. No recuerdo exactamente qué se trató el sueño, pero le afectó mucho a ella. Y eso es natural, es normal, a todos nos pasa, especialmente de niños. Pero el problema fue que ella no vino con nosotros. Se despertó en la madrugada y se quedó en la cama y no vino con nosotros. Entonces ya en la mañana que nosotros nos despertamos y empezamos a arreglarnos y prepararnos para el día de la escuela, ella nos cuenta lo que había soñado, que tuvo una pesadilla, que estuvo llorando y estaba como que muy sensible todavía. Y mientras la consolaba, y le pregunté después de consolarla un poco, dije, ¿por qué no viniste con nosotros? Y su respuesta no me agradó. Dije, algo no estoy diciendo bien, porque me dijo, es que yo no quería que te molestaras si yo te despertara. Y yo le aseguré a mi hija Allison, cuando tengas una pesadilla o cuando tengas temor o cuando tienes cualquier problema, no dudes, ven, no importa la hora, ven con nosotros, no importa que me despiertes, no importa dónde esté, ven conmigo, yo estoy para apoyarte en esas situaciones. Yo quise afirmar eso en ella, porque yo he sentido, y muchos de nosotros hemos sentido, lo que ella estaba sintiendo en ese momento, lo feo que se siente sentir miedo y estar solo, sentirte solo en esa situación. Y también algo que yo experimenté, y quizás ustedes lo han experimentado también, es que no hay un lugar más seguro que te da más tranquilidad y más paz cuando eres niño, cuando tienes una pesadilla o lo que sea, y vas y te subes y te metes en la cama en medio de tus papás. Es como que el lugar más seguro del mundo. Alguien lo ha experimentado quizás. Es como el lugar más seguro, porque cuando estás con ellos no hay nada que temer. No hay nada que temer cuando estás junto a tus papás. Y yo ya obviamente no soy niño, pero a veces la vida da miedo todavía. A veces el estrés, la presión, la incertidumbre de la vida, la oposición que podamos experimentar, igualmente nos puede causar temor, nos puede causar ansiedad. Y ya en esta etapa de mi vida no tengo la opción de ir corriendo y aventarme en la cama entre mis papás. De hecho, ni siquiera cabría ya, es más de que se rompe la cama. No lo puedo hacer. Pero a veces quiero sentir esa seguridad y esa paz. Extraño cómo se sentía la seguridad y la paz cuando yo estaba en ese lugar. Y quizás alguien más dice, sí, recuerdo cómo se sentía, pero yo también tengo mucho que
que he necesitado sentir algo así y no encuentro esa paz, esa seguridad, esa confianza, ese descanso. Bueno, hoy quiero decirles que sí podemos encontrar esa seguridad y esa paz. De hecho, podemos encontrar algo que supera la seguridad y la paz que sentíamos cuando éramos niños y nos echábamos en la cama entre mamá y papá. Y lo podemos encontrar, todos lo podemos encontrar en Dios. Y vamos a descubrir el día de hoy juntos que en Cristo no hay nada que temer. No hay nada que temer. Y quiero contarles una historia de miedo que dio mucho miedo a las personas que estaban atravesando esta situación. Pero irónicamente nos muestra que los que estamos en Cristo, los que estamos con Dios, en verdad no tenemos nada que temer. Es una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento. Se encuentra en 2 Reyes capítulo 6 y se trata de un profeta que se llama Eliseo, uno de los profetas que más cosas asombrosas hizo con el poder de Dios obrando por medio de él. Y habla de algo que cómo Dios lo usó a él para librar a Israel de un rey que quería destruir a Israel. Entonces se encuentra en 2 Reyes capítulo 6 versos 8 al 23. Si tienen sus Biblias pueden leer, pueden buscarlo, y si no, yo voy a leer en la computadora, ustedes pueden ver en la pantalla. Vamos a leer esta historia juntos y vamos a descubrir qué podemos aprender de esta historia de terror. Comienza diciendo: el rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Entonces tenemos el rey de Aram en guerra con Israel y dice que vamos a acampar. Cuando dice vamos a acampar en tal lugar, lo que él quería hacer es hacer una emboscada al ejército de Israel, al rey de Israel. Vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios, Eliseo, que vamos a ver ahorita que es Eliseo, envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Si él dice: hay un espía entre nosotros, alguien está diciéndole al rey lo que está pasando, porque yo hago una emboscada y él va por el otro lugar, y yo voy a ese lugar y él va por donde yo estaba. O sea, no lo podían encontrar. Y él responde diciendo: nadie, mi señor y rey. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, eso es importante, grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Entonces imagínate, ponte en lugar de estas personas de esta pequeña ciudad. En la noche anterior duermen bien tranquilos y se levantan en la mañana y ven un gran ejército con caballos y carros de combate que está rodeando la ciudad. Si nosotros estuviéramos en ese entonces, yo creo que todavía no podemos comprender el temor que sentían las personas. Hay que entender, cuando estás en aquel entonces en una situación así, nadie va a llegar a rescatarte. No vas a hablar por teléfono al ejército y van a mandar un helicóptero con tropas para rescatarte. O sea, levantaste en la mañana, tú tienes pocas defensas y la ciudad está rodeada de un ejército enemigo. Es una mala situación. Entonces dice: ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y el criado seguramente vio alrededor y que Eliseo creo que está quedando ciego, porque nosotros somos bien poquitos, ellos son bastantes, ¿cómo que son más los que están con nosotros que ellos? Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Hablando de cosas de miedo, imagínate que de repente se abren los ojos y ves que está rodeado de espíritus que imponen temor, o sea, carros y caballos caballos y carros de fuego y ángeles. Como ya los arameos se acercaban a él, continúa la historia, empezaron a acercar los arameos que no podían ver obviamente el ejército de ángeles que estaba ahí. Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Sígueme, yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta que estaban dentro de Samaria, donde estaba el rey de Israel y su ejército. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Me lo imagino así como un niño, así como que emocionado, que ahora sí los mato. No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sirves comida y agua para que coman y beban, y luego vuelvan a su señor. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su señor. Y las tropas de los arameos no volvieron a invadir al territorio de Israel. Yo tampoco hubiera vuelto después de eso. Es una historia increíble. Hablando de miedo, podemos ver cómo cambió la cosa de una para otra. Primero despiertan a ver un ejército que rodea la ciudad. ¡Qué miedo! Y luego el criado de Eliseo le abren los ojos y ve los ángeles. ¡Qué miedo también! O sea, ya es un miedo diferente. Y luego de pronto el ejército enemiga están ciegos en territorio enemiga. ¡Qué miedo! Y luego los llevan a otro lugar y les abren los ojos y ahora sí están rodeados otra vez. ¡Qué temor! O sea, por todos lados está sucediendo cosas que darían miedo a cualquier persona. Es una historia increíble. Pero en esta corta historia que les acabo de leer, encontramos 4 verdades confortantes. 4 verdades confortantes para todos los hijos de Dios, de cómo es Dios. Y estas verdades muestran por qué no hay nada que temer. Así que con el tiempo que me queda hoy, rápidamente yo quiero compartirles estas 4 verdades confortantes. Y la primera es esta: no hay nada que temer porque Dios cuida de sus hijos. Si alguna vez o en este momento estás sintiendo temor, o la próxima vez que sientes temor, yo quiero que recuerdes esta verdad: no hay nada que temer porque Dios cuida de sus hijos. En el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 9, dice: pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá. Y me encanta lo que dice aquí, y me da mucha tranquilidad, y nos debería dar a todos nosotros, porque sin que el rey de Israel siquiera lo pidiera, Dios ya estaba obrando para cuidar a Israel. O sea, Dios estaba consciente del peligro y el rey quizás ni siquiera estaba preocupado por lo que estaba sucediendo, porque no sabía, no estaba enterado. Y Dios muestra que Él está cuidando de su pueblo. Dice: hey, dile al rey que no pasen por ahí porque hay peligro. Dios está cuidando de su pueblo. Y le hace bien a mi corazón y mi espíritu saber que Dios cuide de mí aun cuando estoy ignorante del peligro, aun cuando no estoy consciente que el enemigo está tramando una emboscada para mí. Dios está consciente y Dios cuide de sus hijos, y Él está tomando medidas para protegerme de la emboscada, del peligro, del mal que el enemigo me quiere hacer. En Mateo 6, 25 al 26, Jesús habla de la paz que podemos sentir por el cuidado que Dios tiene de sus hijos. Un pasaje muy conocido dice lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen. Dile que está a tu lado: no te preocupes. Dile que está a tu lado: no te preocupes. No te preocupes por tu vida, dice el pasaje, hablando Jesús. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y luego Jesús hace una pregunta que debería de darnos paz y tranquilidad a todos. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Para nuestro Padre Celestial nosotros valemos mucho más que las aves. Y si Él cuida de ellos, ¿no cuidará también de ustedes? Estaba meditando en este pasaje y me pregunté, y los animo a que ustedes apliquen esta pregunta a ustedes mismos. Y la pregunta que me hice es esto: si yo realmente creyera, confiara que Dios cuida de mí como un buen padre cuida de sus hijos, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi nivel de ansiedad? ¿Cómo estaría mi mente si realmente creyera y confiara que Dios cuide de mí como un buen padre cuida de sus hijos? ¿Saben? Cuando yo era niño y vivía en la casa de mis papás, ¿saben cuántas veces yo me preocupé por lo que iba a comer o por la ropa que me iba a poner? ¿Cuántas veces pasé la noche sin dormir porque estaba preocupado? Ay, ¿qué iré a comer mañana? ¿Y qué ropa iré a ponerme mañana? No recuerdo haberlo hecho ni una sola vez. No tuve que preocuparme por esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía unos buenos padres que se ocupaban de esas cosas. Ellos se preocupaban por eso y yo no, por lo tanto no tenía que preocuparme por esas cosas. Ellos se encargaban de esas cosas. Tampoco tuve que preocuparme por mi seguridad. Y si llega a un ladrón a la casa, si alguien me quiere secuestrar, si alguien se quiere aprovechar de mí, si alguien quiere abusar de mí, no recuerdo nunca haber tenido miedo de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque yo tenía unos buenos padres que me protegían, que me cuidaban, que se encargaban. Ellos se preocupaban de eso y yo, por lo tanto, nunca tuve que preocuparme por esas cosas. Y si eso es verdad de nuestros padres terrenales, que aunque son buenos, no son perfectamente buenos, y aunque son capaces, no son todopoderosos, Jesús dice, si eso es verdad de ellos, entonces, ¿por qué te preocupas por esas cosas? Si tu Padre Celestial te ama como un hijo, como una hija, y Él es perfectamente bueno, y Él es todopoderoso, ¿por qué te vas a preocupar por esas cosas? Algo para reflexionar un poco. ¿Cuántos reconocemos que este mundo es peligroso? Hay peligro, ¿verdad? O sea, hay enfermedad, hay gente mala, hay locos. Hay lugares donde dices tú, si voy a ese lugar no salgo. Hay accidentes sin querer todo el tiempo, gente que cae, gente que en accidentes de automóviles, todo tipo de peligros que hay. Y con tanto peligro, tanta enfermedad, la verdad, yo considero que es un milagro que todos estamos vivos el día de hoy. Sé que es un milagro que yo haya llegado a la vida adulta cuando recuerdo todas las locuras que yo hice de niño y adolescente. ¿Cómo es posible? Es un milagro. Solo Dios sabe. Algunos de ustedes es un milagro más grande todavía porque estaban más locos que yo. ¿Cuántas veces, piensen esto, cuántas veces no estuvimos a centímetros de la muerte? O sea, centímetros de la muerte. Íbamos cuando eres adolescente y ibas en el carro con tus amigos a 140 kilómetros por hora, las llantas pelonas, sin frenos, la rótula toda floja. No moriste por la pura gracia de Dios. O sea, ¿cuántas veces estabas a centímetros de la muerte, pero tu ángel guardián estaba volando muy rápido ese día para que no tronara esas llantas? ¿Cuántas veces no estuvimos a centímetros de la muerte? De caídas, de enfermedades, de algún asesinato. Innumerables, la verdad ni siquiera estamos conscientes de todas ellas. Muchísimas veces ni siquiera nos dimos cuenta del gran peligro en la que se encontraban nuestras vidas. La mayoría de las veces probablemente ni siquiera nos dimos cuenta. Pero aquí estamos. Aquí seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que cuida de nosotros. Que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Otra cosa para meditar. Mucho antes de que tú te levantaras esta mañana y sintieras hambre, Dios estaba ocupándose del hambre que tú fueras a sentir. Creó la gallina,
que puso el huevo que tú almorzaste, mucho antes de que tú sintieras hambre. Cuando salgas de aquí o donde sea, o donde están viendo este lugar y vayan y busquen unos tacos para comer, mucho antes de que tú salieras de aquí, Dios se ocupó de crear a la planta y le dio semilla al agricultor, hizo crecer el maíz de la tortilla que tú te vas a comer. ¿Tú estabas preocupado por eso hace 6 meses, hace un año, cuando Dios estaba haciendo todas esas cosas? No. Pero ¿sabes qué? Ahí va a estar la tortilla calientita para que lo comas. ¿Por qué? Porque tienes un Dios que cuide de ti cuando ni siquiera estás consciente de tu necesidad. Creo que deberíamos darle gracias a Dios por todas las veces que nos salvó y proveyó por nosotros sin siquiera nosotros nos diéramos cuenta de que lo estaba haciendo. Él es un Dios que cuida de sus hijos. Así que en el futuro, cuando estás sintiendo o te estás tentado a preocuparte por algo que pudiera pasar, recuerda que aún antes de que estuvieras consciente del peligro, Dios estaba cuidando de ti. Esa es una de las razones que descubrimos que por lo cual no deberíamos de tener temor. No hay por qué. La segunda es esta: no hay nada que temer porque Dios está con nosotros. Dios cuida de sus hijos y Dios está con sus hijos. Dice el pasaje en el versículo 16 y 17. Dice: no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. El criado vio las colinas, estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Increíble historia. Algún día creo que los que estamos en Cristo vamos a poder ver ese tipo de cosas, pero qué increíble pensar en que pensabas y sentías que estabas solo y luego de repente alguien te abre los ojos y ves que estás rodeado de Dios, de la protección y el cuidado de Dios. No, definitivamente no estás solo. Por una parte, deseo poder ver el ámbito espiritual para estar siempre consciente de cómo y dónde Dios está trabajando para cuidarme y rodearme. Por otro lado, creo que sería desconcertante ver toda la guerra espiritual que está sucediendo alrededor de mí todo el tiempo. Así que gracias a Dios que no lo veo. Creo que estaría quizás hasta más ansioso, no lo sé. Pero gracias a Dios que no tengo que ver para saber que no estoy solo. Porque dijo Dios en Hebreos 13, 5 al 6 leemos: Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. Digan: no tengo miedo. No tengo miedo. ¿Quién me puede ser un simple mortal? Cuando Dios está de tu lado, ¿qué te pueden hacer? Hace poco regresaba de un viaje de visitar familia, la semana pasada, y estábamos volando en un avión completamente llena de desconocidos. Seguramente entre ellos había buena gente y malas personas y gente loca, de todo. Cuando estás en un avión, cientos de personas que no conoces, no sé. Y estábamos a algunos 10,000 metros en el aire. Y mis 2 hijas venían completamente dormidas, completamente desconectadas. Y las estaba viendo y dije: ¿cómo es posible? Porque yo ahora de niño podía dormir en el auto o en el avión, pero ya no puedo, o sea, no puedo dormir porque todo me preocupa, ¿verdad? Es como que ¿qué iba a pasar? Y que no vaya a quedar dormido el chofer o no sé, ¿verdad? Mis niñas venían bien dormidas y me pregunté: ¿cómo es que ellas pueden dormir rodeadas de gente que no conocen, a 10,000 metros en el aire? Cualquier cosa pudiera pasar. ¿Cómo es que están tan dormidas? Y mi conclusión fue: ellas están bien tranquilas porque su papá viene en medio de ellas. Su papá está en medio de ellas. Está una arriba de mí de este lado y una arriba de mí de este otro lado. Y la verdad es que ellas no tenían que preocuparse porque no estaban solas. Alguien en quien ellas confiaban estaba ahí con ellas. No estaban solas. Mi hija Alison estaba tan confiada que me babió toda la pierna. Bien dormida que venía. Eliseo no tuvo miedo porque sabía quién estaba con él.
Esta es la confianza que nosotros como hijos de Dios podemos tener al recordar que Él está con nosotros. Entonces, cuando estés rodeado de oposición, cuando te amenacen, no temes, porque no hay nada que temer. Incluso cuando no lo puedes ver o no lo puedes sentir, Dios está con sus hijos. Tercera verdad confortante es esta: no tenemos nada que temer porque Dios responde a las oraciones de sus hijos. Dice el versículo 18: como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. No voy a pasar mucho tiempo en este punto porque es fácil de entender, pero es increíblemente importante creer y caminar en esta verdad en nuestro diario vivir. Como hijos de Dios, cuando nosotros tenemos necesidad y oramos, nuestro Padre nos escucha. Así de sencillo. Como hijos de Dios, cuando nosotros necesitamos de Dios y oramos, Él escucha y Él responde. El apóstol Pablo, consciente de esto, dijo: no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, ¿qué dice que debes hacer? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así como hizo Eliseo. Eliseo no se preocupó, oró a Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucede cuando nosotros lo hacemos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No tenemos nada que temer porque Dios responde a las oraciones de sus hijos. No sé cuántas veces en mi necesidad, en mi desesperación, yo he clamado a Dios y he visto la fidelidad de Dios a responder en mi situación. ¿Alguien más lo ha experimentado? Levante la mano si lo han experimentado, para que otros vean, si no lo han experimentado, que no soy el único. Dios responde a la oración de sus hijos, escucha la oración de sus hijos. El problema es que muchas veces nosotros dejamos la oración como la última opción, como la última cosa que hacemos en vez de la primera opción. No debe seguir así. Tenemos que recordar que Dios escuche nuestras oraciones, y ese debe ser lo primero que hacemos cuando estamos en necesidad o en cualquier situación. De hecho, por eso como iglesia también vamos a comenzar algo muy pronto este mes entrante, que vamos a empezar a tener un tiempo de oración como iglesia en nuestros campos una vez al mes, donde vamos a invitar a los que quieren venir para orar juntos. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios escucha las oraciones de sus hijos y nosotros necesitamos estar orando, y orar juntos es bueno también. Solos, como Eliseo no oró en compañía de otros, pero Dios lo escuchó. Cuando estamos unidos también Dios escucha. Así que cuando tú tienes necesidad de cualquier tipo, ora a tu Padre y Él te escuchará. Él obrará, te dará paz que sobrepasa entendimiento. Y la última verdad que quiero compartirles el día de hoy es esta: no tenemos nada que temer porque Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. Dice: cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Dice: no los mates. Contestó Eliseo: ¿acaso tú los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Y era para que el rey dijera: no, fue Dios. Dios peleó esta batalla. Dios te dio la victoria de esta batalla. Y las tropas de los arameos no volvieron a invadir el territorio de Israel. Dios es tan bueno peleando las batallas de nosotros. En este caso, no solo ganó la batalla, sino ganó la guerra. No volvieron a entrar a Israel jamás. Y el rey y Eliseo no tuvieron que levantar ni un solo dedo. Sin duda, el rey de Israel se preocupó cuando supo que el rey de Aram estaba buscando para matarlo. Pero vemos que no era necesario su preocupación o su miedo, porque Dios terminó peleando la batalla por él. No había necesidad, no había nada que temer. Esto nos deberá dar tanta tranquilidad. Escuchen esto: Dios no nos salvó para pelear sus batallas. O sea, no te salvó para que tú pelearas sus batallas. Dios peleó la batalla que nosotros no pudimos ganar para salvarnos, y Él sigue peleando nuestras batallas. ¿Entiendes? Dios no te reclutó a su ejército porque necesitaba que pelearas por Él. Él pelea nuestras batallas. Él ganó la batalla que nosotros no pudimos ganar y sigue peleando y ganando las batallas por nosotros. Y es más que eso, nosotros ni siquiera pudiéramos pelear las batallas si quisiéramos, porque son batallas espirituales.
No tenemos las armas para pelear esas batallas espirituales. Pablo nos explica esto, un pasaje muy conocido, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En esta historia leemos de las fuerzas celestiales que estaban peleando la batalla. Hay fuerzas malignas también. Y siendo esta verdad, reconocer en todo momento que Dios es quien pelea nuestras batallas es aún más importante. Imagínate saber que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, y pensar que tú tienes que pelear la batalla. Yo no sabría por dónde comenzar, pero gracias a Dios yo no tengo que pelear esa batalla, porque Dios pelea mis batallas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios. Nosotros obedecemos y Él pelea por nosotros. ¿Cómo o qué deberíamos obedecer? Santiago 4:7 Dios nos da la instrucción. Dice, así que sométense a Dios, o sea, obedece a Dios, sométete a Él. Resisten al diablo, no pelea contra el diablo. Resiste la tentación, tú resístelo, no le hagas caso, y Él huirá de ustedes. ¿Por qué huirá? Es porque tú resististe bien fuerte y Él tuvo miedo y se fue. No, tú te sometiste a Dios, resististe y Dios peleó la batalla y Dios corrió al enemigo de tu presencia. Cuando nosotros sometemos a Dios y obedecemos, resistimos la tentación, es cuando Dios llega y pelea nuestras batallas y las gana cada vez. Los hijos de Dios no tenemos nada que temer porque Dios pelea nuestras batallas. Solo nos toca someternos a Dios, resistir y esperar la victoria que Dios nos va a traer. No sé cuántos, pero sé que algunos o muchos quizás que están conectados hoy en uno de nuestros campos o en este auditorio han sentido la necesidad de la paz y la seguridad por mucho tiempo. Y por alguna razón no se han acercado a Dios, no han corrido al Padre. Y algunas de las razones posibles puede ser por vergüenza, puede ser por culpa, puede ser porque piensan que a Dios no le interesa o que Dios no te va a ayudar o que Dios quiere que tú seas fuerte y que salgas adelante tú solo, o cualquier otro montón de mentiras que pudieron haber creído que los ha mantenido lejos del Padre. Pero hoy quiero decirles a todos y tratar de convencerles lo mismo que yo le convencí a mi hija Allison. Eso es que no importa la hora, no importa la situación, si tú estás en peligro, si sientes temor, si sientes ansiedad, cualquier situación, en lo bueno y en lo malo, tú puedes correr al Padre. La puerta que lleva hacia el Padre nunca tiene llave, nunca tiene candado. Jesús es la puerta. Entra por la puerta que es Jesús. No tenemos por qué sentir temor porque Dios cuida de sus hijos, porque Dios está con sus hijos, porque Dios responde a las oraciones de sus hijos y Dios pelea nuestras batallas. Yo quiero tener un tiempo de oración y reflexión. Voy a decir algo que no acostumbro a hacer, y eso es que en unos momentos mientras estamos meditando y orando, yo quiero invitarlos a ustedes. Vamos a poner una canción. Yo quiero que ustedes reflexionen y hablen con Dios. Y si tú eres uno de los muchos que has estado viviendo solo, tratando de hacer las cosas en tus propias fuerzas, quizás no has corrido al Padre y sientes necesidad o ansiedad o temor o preocupación, y esas de las cosas que te han estado dominando, yo quiero invitarlos a que hoy, platicando con Dios, ustedes vuelvan y corran hacia el Padre. Reconozcan que Dios cuide de sus hijos, que está con ustedes, que Él pelea tus batallas, escuche tus oraciones, a Él le interesa tu situación. Él está ahí por ti. Quizás hoy es el día que ustedes necesiten simplemente regresar a sus brazos, a saltar en la cama con tu Padre Celestial y experimentar la paz y el cuidado, la seguridad que Él tiene. Si quieren pueden cerrar sus ojos al meditar en ello. Si quieren pueden mantenerlos abiertos. Vamos a escuchar esta canción mientras meditamos en esta verdad.